la voluntad de Dios. Y es muy importante recordar, porque siempre por nuestra naturaleza caída, la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos, hay una dimensión psíquica en el ser humano, de acuerdo a la sociología, pero especialmente la psicología, en la que hay una dimensión del ser humano que es la parte psíquica. Y en la parte psíquica está una dimensión importantísima, que es la parte intelectiva, donde procesamos todos los racionamientos, todos los argumentos, es la razón, es lo que Dios nos ha dado como una gran bendición. Pero también tenemos una gran dimensión que es la parte sensitiva, es la parte de los sentimientos, es la parte de lo que nosotros sentimos. Pero hay una gran dimensión que es la filosofía lo llama la parte volitiva, la psicología lo indica la conducta. Nosotros hablamos siempre de la voluntad, y ahí es donde está nuestra voluntad, desde luego contaminada, porque somos pecadores, porque somos raza caída, porque si no estamos en Cristo, esa voluntad seguirá siempre en la pecaminosidad. Pero si nosotros nos acogemos a la voluntad de Dios, como dice, no sé si es en Romanos 12:2, la voluntad de Dios es buena, agradable y es perfecta. Pero es el pastor Héctor que nos va a explicar qué es la voluntad o qué debemos entender por voluntad de Dios según las Sagradas Escrituras. Pastor Héctor. Pues es un tema tan lindo, tan amplio, tan increíblemente amplio. Y claro que Dios existe con propósito, Él tiene propósitos eternos, Él ha sido creador desde el comienzo, creó un mundo espiritual. Colosenses nos dice que Él creó todo ese mundo angelical, seres extraordinarios que tienen autoridad. También nos dice que creó no a Satanás, sino a Lucero, un ángel perfecto, hermoso, bello. Así que la creación no sabemos cuántos siglos de siglos tiene, pero hay cosas que dicen las escrituras. Deuteronomio 29:29 dice que hay cosas secretas que pertenecen a Dios. Es decir, que Él tiene propósitos que sobrepasan toda nuestra imaginación. Él ha existido eternamente. Así que en su eternidad, imagínense cuántas cosas habrá hecho, cuántas cosas habrá diseñado. Sus planes son eternos, magníficos. Así que hay cosas secretas que pertenecen a Él. Pero dice en Deuteronomio 29:29, pero las cosas reveladas pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Así que nosotros tenemos una parte que concierne con nosotros, con la creación del ser humano. Y allí hay una voluntad de Dios. Hay muchas razones que pudiéramos estudiar por qué Dios nos creó, por qué nos hizo. Incluso algunos creen que la razón por la cual Satanás o el diablo se convirtió en ese ser en contra de Dios, ese ángel maravilloso, hermoso, bello, lleno de sabiduría, se convirtió en Satanás porque le dio envidia, le dio celos de lo que Dios estaba haciendo con el hombre. Desde Génesis nos habla de la creación del ser humano. Así que estoy introduciendo un tema que es muy, muy grande. Hay un tema que tiene que ver con la voluntad fundamental de Dios con el ser humano. Ese es un tema. La voluntad para todo el ser humano, para la creación. Hay una voluntad de Dios para las naciones, ya para el mundo que nosotros fundamos después del Edén, cuando salimos, cuando fuimos en nuestros padres, Adán y Eva, fuimos sacados del Edén por causa del pecado. Hay una voluntad de Dios que se está llevando a cabo entre las naciones. Dios es el Dios de la historia. Pero también hay una voluntad para su pueblo escogido, hay una voluntad para su iglesia, hay una voluntad personal e individual. Así que todas estas cosas naturalmente se entrelazan, pero el tema de la voluntad de Dios es inmenso, es muy grande, y nosotros simple y sencillamente tenemos que ir a ver cuál es la voluntad revelada de Dios para cada una de estas cosas. Para comenzar, pudiéramos decir, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. La voluntad de Dios es crearnos a su imagen.
Las escrituras nos dicen muy claro que la creación no terminó en Génesis. La creación se está llevando a cabo. Y las escrituras nos dicen en Corintios que todo aquel que está en Cristo, nueva criatura es. Así que Dios nos hizo primero, como dice en 1 Corintios 15, nos hizo de la carne, hueso, todo lo demás, pero Él nos está llevando a su verdadero propósito. La voluntad de Dios es que nosotros, los seres humanos, participemos con Él en su eternidad. Increíble. Es algo majestuoso, algo en que incluso los ángeles quieren aprender. Ellos están mirando de lo que Dios está haciendo con nosotros. La voluntad de Dios es llevarnos a participar de la naturaleza divina. No que nosotros vamos a ser dioses como Él es Dios, pero eso nos dice Pedro, que nosotros estamos en la mente de Dios para que nosotros participemos con Él en su eternidad, y su voluntad es hacernos, a todos los que creemos, a todos los que aceptemos su salvación, a la imagen de la estatura, de la plenitud de Cristo. Esa es su voluntad, y su voluntad tiene que ver con que ojalá todos los hombres, mujeres naturalmente también, acepten esa voluntad y participen en ese llamado y en ese plan de Dios. Este no es un plan con los ángeles. Los ángeles no van a heredar este cargo tan magnífico que Dios nos está ofreciendo a nosotros, los seres humanos. Los ángeles son seres ministradores de nuestra salvación. A los ángeles Dios no les está ofreciendo ese reino eterno venidero junto con Él, sino a nosotros. Eso está muy bien claro, muy bien explicado en Hebreos capítulo 2. Así que dice que nosotros somos, desde la antigüedad, David estaba alguna noche mirando los cielos, y en esa noche estrellada y llena de luces en el cielo, dijo: Señor, ¿qué es el ser humano para que tú te acuerdes de nosotros y tengas memoria de nosotros? Y en Hebreos nos dice que el ser humano está hecho y fuimos hechos para enseñorearnos no solamente de la tierra, de toda la creación junto con Cristo. Somos coherederos con Cristo, hijos de Dios, participantes de lo que Él está haciendo. Esa es su voluntad general. Así que, querido doctor Juan, eso es como una introducción para hablar de la voluntad general. Pero hay otra voluntad que es ya la voluntad de Dios, que cómo mueve los países, las circunstancias históricas, para que sus propósitos se cumplan. Por ejemplo, cómo Él permitió que se levantaran imperios, pero Él cuando Él quiere ajustar las cosas para que su voluntad se cumpla, entonces levanta hombres, por ejemplo, como Daniel, Sadrach, Abednego también, y esas personas que Dios usó para que Nabucodonosor, por ejemplo, entendiera que hay un Dios, que es el único Dios creador, que está sobre todas las cosas, que revela sueños, que libra de leones, que libra de hornos hirvientes. Dios mueve la historia. Dios levantó a un hombre llamado Ciro y puso este deseo y que proclamara este edicto también para que los judíos pudieran volver después del cautiverio babilónico. Dios también pone circunstancias para que, por ejemplo, el Señor Jesucristo, María, José, cuando María estaba embarazada, vinieran de Nazaret a Belén. Hizo todo un censo para que ellos se movieran de un lugar a otro y Cristo naciera en Belén, en el lugar indicado según las profecías. Dios mueve naciones, así que la voluntad de Dios se lleva a cabo en el mundo. Él está ahí a cargo detrás de cosas para hacer que su voluntad finalmente se cumpla. Y en el nivel ya personal, entonces Él tiene una voluntad para nuestra vida. Pero antes de eso, hablemos de la iglesia. Dios tiene una voluntad para su iglesia, que seamos testigos sobre la faz de la tierra. Eso nos dio Él, ese llamado. Es la voluntad de Dios que nosotros proclamemos su nombre en todo lugar, a través de nuestra vida, a través de los ministerios de la iglesia. Las iglesias son diversas, cada iglesia tiene un llamado especial, una fortaleza, un don de Dios especial.
Hay iglesias que se especializan, digamos, en servir a los matrimonios como una cosa fuerte en esa iglesia, otros que van en misiones fuera de nuestro propio país, otros que se encargan de gente drogadicta, por ejemplo. Bueno, hay distintas funciones de la iglesia, pero el Espíritu de Dios es uno solo. Y el propósito de Dios para la iglesia es uno solo, que seamos testigos de Él donde quiera que estemos. Y luego está entonces, ahora sí, esa parte personal. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? ¿Cómo estoy yo entonces dentro de esa voluntad de Dios? Y hay muchos ejemplos. Hombres, Moisés, cómo Dios lo escoge, cómo Dios lo prepara, cómo Dios lo envía, cómo Dios lo va capacitando a través de mil cosas, circunstancias que él no entendía y finalmente Dios lo usa poderosamente y él dice, Señor, finalmente él acepta la voluntad de Dios y él va. ¿Y cuál era la voluntad de Dios para Moisés? Tenía una voluntad para él. En el caso de José, José no entendía por qué sus propios hermanos lo vendieron, sufrió en la cárcel, sufrió mentiras, acusaciones mentirosas, cosas que él le dolió muchísimo haber estado en todas estas circunstancias que le quitaron a su papá y le dieron la noticia a Jacob, supuestamente que él había muerto, todas estas cosas, pero al final de Génesis, en el capítulo 50, sus hermanos están como preocupados porque Jacob ha muerto y no saben qué va a hacer José. Y José les dice, miren, no se preocupen, no tengan ustedes temor, ustedes quisieron hacerme mal. Pero en realidad Dios estaba detrás de todo para salvar nuestro pueblo y hacer una gran nación. Así que José fue una persona escogida para llevar a cabo ciertos propósitos. Y la clave entonces de la voluntad de Dios para nosotros en lo personal es otro tema también. Por eso, mi querido doctor Juan, este es un tema muy amplio, muy grande, y si tomamos cada una de esas partes nos daremos cuenta que son enormes los temas. Excelente, Pastor Héctor, como lo ha dicho, ¿no? Un tema muy amplio. Yo alcancé a notar aquí por unas 15 aspectos que pues solamente quiero resaltar por ahí unos pocos para escuchar más al pastor, pero miren, amigo oyente, la voluntad de Dios está manifiesta en su santidad y en su creación, especialmente a la humanidad, a su imagen, a su semejanza. Dios, su voluntad es, nos decía el pastor, que todos vayamos a Él, que hagamos su voluntad que está en las Sagradas Escrituras. Otro aspecto fundamental que nos resaltaba el pastor es cómo, conforme a la voluntad de Dios, como lo dice Romanos 12:2, buena, agradable y perfecta, Él fue su voluntad llamar a Abraham, llamar a Jacob, a Isaac, los patriarcas, a José para que estuviera allí en Egipto, Moisés para que liberara del pueblo de Egipto. Mire cómo ha sido la voluntad de Dios, que hubo un periodo de los jueces, después de que llegaran a tierra prometida, de pasar ese desierto, allí hubo unos monarcas, los reyes, y siempre ha sido la voluntad de Dios, porque Él está pendiente, está atento, siempre está haciendo esa voluntad santa, buena, agradable y perfecta para nosotros quienes nos acogemos a su santa voluntad. En otras palabras, quienes obedecemos su voluntad. Qué interesante, pastor, qué bueno, después de esa exposición que nos pudiera hacer referencia, si la voluntad de Dios tiene algunas características esenciales que debemos tener en cuenta, pues para poder tener claridad de lo que realmente es la magnitud, la santidad y la importancia de que nosotros entendamos lo que es la voluntad de Dios, pastor. Sí, bueno, las características son precisamente las mismas características divinas de Dios. Las escrituras nos dicen que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, porque Dios es bueno, Él es bendición, Él es perfecto. A primera de Juan 1,
Versículo 5 dice, este es el mensaje que hemos oído desde el principio. Dios es luz y en él no hay ningunas tinieblas. Así que la voluntad de Dios es perfecta, es buena, es amorosa, es para nuestro bien, es para bendecirnos, es para el gozo, la alegría, luz. La voluntad de Dios es todo lo que es bueno, todo lo que es agradable, todo lo que es santo, todo lo que es justo. Eso es la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que comprender que a veces, aunque nos parece que estamos pasando por dificultades, como en el ejemplo que yo les daba de Moisés mismo o de José mismo, sus sufrimientos, sin embargo, con el tiempo él se dio cuenta que todo era para bien. Ese versículo en Génesis 50, donde José habla a sus hermanos de que todo Dios lo usó para bien, es lo mismo que está en Romanos capítulo 8, versículo 28, todas las cosas son para bien para los que aman, para los que amamos a Dios. Entonces la voluntad de Dios es buena, es agradable, es perfecta. Y aquí está uno de los retos a nivel personal, a nivel de iglesia, es que nosotros aceptemos la voluntad de Dios, porque Pablo nos advierte en Timoteo, en el capítulo 4 de Segunda Timoteo nos dice que con el tiempo, cuando las cosas van pasando, los años van pasando, Pablo dijo, va a llegar el tiempo en que la gente no va a aceptar la sana doctrina, sino que se van a volver a las fábulas. Y hay organizaciones que se alejan de la voluntad de Dios, que no creen la voluntad de Dios, que no aceptan la voluntad de Dios. Les voy a dar un ejemplo bastante fuerte porque es lo que hay en este momento en la historia. Los ojos del mundo están puestos en el Medio Oriente y nosotros sabemos que allí hay personas en guerra, pero esas personas en guerra no han aceptado cosas que las escrituras han revelado. Con todo respeto y amor hacia los judíos, ellos se quedaron con una esperanza y una expectativa del Mesías que no corresponde a lo que las escrituras nos han revelado. Y los árabes tampoco han aceptado lo que dicen las escrituras conforme a quién era el escogido, por quién iba a venir la bendición, el hijo de la promesa. Rechazaron la descendencia de Isaac y de Jacob y dijeron, no, nosotros somos los escogidos, rechazamos lo que las escrituras dicen. Y ellos se volvieron a un tipo de doctrina y de enseñanza que está representada en un libro que se llama el Corán, pero que allí hay una cantidad de cosas que no representan la revelación de Dios, sino una revelación de hombres, unas ideas que no son las de las escrituras, que tienen algo allí, hay alguna combinación, alguna mezcla de cosas, pero no aceptaron la voluntad de Dios. El mundo no ha aceptado la voluntad de Dios. Romanos 1 nos dice que aunque muchos supieron de Dios, no le creyeron. Vieron la creación, supieron que hay un Dios, supieron que hay un creador, pero no lo buscaron, no lo declararon, sino que se devolvieron a sus propias ideas y fundaron sociedades de acuerdo a su propia voluntad personal. Así que esto es grave, es serio, esto es un tema muy grande. Por eso necesitamos primero conocer la voluntad de Dios, pero también necesitamos aceptar la voluntad de Dios. Y hay cosas fundamentales que necesitamos aceptar. Y una cosa que nosotros sabemos como cristianos que tenemos que aceptar es que el Señor Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en el que podemos ser salvos. Y eso es fundamental para comprender la voluntad de Dios, lo que Dios está haciendo. Y otra cosa es que necesitamos entender que la voluntad de Dios es amorosa. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dios no odia al mundo, Dios ama al mundo. Y esto es a veces como, ¿cómo así? ¿Cómo así? Sí, Dios ama al mundo y dice que nos ama tanto, tanto, tanto que envió a su propio Hijo. Él no envió a nadie más, algún ángel, como algunos creen, algún ser inferior, como algunos creen. No, 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 no. Envió a la segunda persona de la Trinidad, a Dios Jesucristo el Señor, a que Él viniera, se hiciera carne y estuvo acá y como dice Juan, vimos su gloria,
gloria como la del unigénito del Padre. Así que Él es el Señor, el Salvador, el Dios escogió para nuestra salvación. Y Él nos dice claramente que la voluntad de Dios es que creamos en Él. Y en Juan capítulo 17, versículo 3 dice, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú enviaste. Así que la voluntad de Dios es que conozcamos la salvación que tenemos en Cristo Jesús y la aceptemos. Entonces la gente tiene problemas con aceptarlas, a la declaración, la revelación de Dios. Hay gente que habla de Cristo, pero no practica, no cree lo que Él nos manda. Solo saben que Él existe, pero no lo confiesan ni creen en Él. Entonces están alejados de la voluntad de Dios. Nosotros como creyentes lo hemos aceptado y creemos que el Señor Jesucristo es el único nombre dado a los hombres en quien podemos ser salvos. Así es, pastor, qué buena enseñanza. Y mire, memoricemos, tengamos en nuestra mente claro, ¿no?, que las características de la voluntad de Dios se desprenden de sus atributos. Y de sus atributos especialmente los transmisibles, ¿no? El amor, la justicia, la bondad, la misericordia, la gracia y desde luego sus tres atributos: un Dios que lo puede todo, un Dios que lo sabe, un Dios que está en todo lugar, todo lo sabe. Y lo que nos decía, ¿no? Bueno, agradable y perfecto. Y esa es la voluntad de Dios. Porque, mire, pastor Héctor, cuando escucha uno muchas enseñanzas, aún en facultades de teología, como que hay una enseñanza muy abundante en literatura, pero a veces como que se hace más énfasis es en la voluntad del hombre. Algunos podrían decir se enseña más humanismo que cristianismo. Y cuando nosotros no tenemos herramientas, no tenemos elementos para poder distinguir cuándo es la voluntad de Dios y cuándo es la voluntad del hombre, pues yo creo, pastor, que podemos desviarnos. Y tal vez eso fue lo que ocurrió a comienzos del siglo IV de la era cristiana, en donde surgió un gran líder que era un emperador, era el señor Constantino, y entonces él tenía sus amigos allá con el obispo de Roma y con otras sedes de otras iglesias en el imperio. Entonces unieron la política con lo religioso, el emperador con el obispo de Roma, y como que fueron fusionando y como que se fue mezclando la voluntad humana con la voluntad de Dios. Entonces, por eso le vamos a preguntar al pastor Héctor que nos indique qué hacer, qué debemos tener en cuenta para poder diferenciar, entender que la voluntad de Dios pues es diferente a la voluntad del hombre, pastor Héctor. Sí, sí, un tema también inmenso, inmenso, porque a veces pensamos que la voluntad de Dios es como que siempre estemos en prosperidad, que siempre estemos en salud, que nunca nos vamos a enfermar o que nunca nos va a pasar ninguna cosa difícil, compleja. Pero las escrituras nos dicen por muchas partes la necesidad de ser probados como el oro. Dice Pedro entonces que los cristianos íbamos a pasar también por diversas pruebas para que así como el oro es refinado, Dios usa circunstancias en nuestra vida para sus propósitos, y ahí es donde viene la dificultad a veces de los cristianos, que no entendemos el tema del sufrimiento. Pero siempre tenemos que tener en mente lo fundamental. Lo fundamental del Señor Jesús es que Él, a través del apóstol Pablo, dice en Efesios 1:3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales en Cristo. Pero noten que aquí dice en los lugares celestiales, en Cristo. Es decir, que el Señor Dios, el Señor Jesucristo ve al creyente, al que busca, al que está ahí, el que clama,
el que busca, el que sí comete errores, a veces hace cosas indebidas, pero se arrepiente y busca al Señor Jesucristo, quien es su abogado, y lo perdona y lo levanta. Él debe comprender, todo cristiano debe comprender que el Señor nos quiere bendecir. De hecho, ya nos ha bendecido con toda bendición en los lugares celestiales. Nos dicen las Escrituras que nuestra ciudadanía ya está en los cielos. En un sentido, ya estamos seguros, tenemos esa confianza. De hecho, Primera de Juan capítulo 5 nos dice que ya tenemos vida eterna en Él, mora en nosotros, está su Espíritu Santo, que son las arras. Estamos seguros y tenemos esa confianza. Si desde ese punto de vista vemos las cosas de nuestra vida, las pruebas, las dificultades, persecuciones, problemas que a veces vienen de afuera, los vamos a recibir mejor, con una mentalidad distinta. Pero con respecto también a las diferencias entre lo que es la voluntad de Dios y la voluntad del hombre, pudiéramos hablar con claridad del capítulo 5 y 6 del libro de los Gálatas, donde nos habla de los frutos de la carne y los frutos del espíritu. La voluntad de la carne no encaja con la voluntad de Dios. La voluntad de la carne nos dice bien clara las Escrituras. Es impresionante todas las descripciones que hace aquí el apóstol Pablo para decirnos todo lo que es la carne. En Gálatas capítulo 5 nos dice en el versículo 19, manifiestas son las obras de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. Todo esto, la voluntad de la carne. Desafortunadamente, Pablo nos está advirtiendo aquí de que hay hermanos que a veces se dejan llevar por estas cosas. Son la voluntad de la carne. La carne tiene poder, la carne tiene deseos poderosísimos. El Señor Jesucristo sabía lo que hay en la mente, en el corazón del ser humano. Él leía, él sabía lo que hay en el corazón de los seres humanos. Y esta es una guerra que tenemos nosotros los cristianos, porque esta carne, todavía estamos en la carne y tenemos que luchar. Estamos en una lucha, y es una lucha espiritual. Y por eso hacia el final de Efesios, después Pablo habla de la armadura de Dios, que necesitamos estar bien armados, porque nuestra carne, nuestra guerra no es contra simplemente carne, sino contra este mundo espiritual que alborota la carne. Y luego nos dice también Gálatas que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Esa es la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero el ser humano, muchas veces la carne se lo arrastra, se lo lleva. Incluso a veces los mismos cristianos tienen debilidades enormes, y uno a veces se encuentra con personas No que le están puedo luchando con contestar porque estoy pensamientos haciendo. equivocados. Una señora me llamó hace algún tiempo y me dijo: pastor, yo quiero que usted ore por mí, que ore especialmente por mi hija, por el amor de su vida. Y yo le dije: con mucho gusto, yo voy a orar por su hija, por ese amor que ella espera. Dice: sí, es un amor que ella ha tenido desde niña ha estado enamorada de este hombre y todo demás. Pero lo que pasa es que este hombre está casado y tiene su familia, pero ella está enamorada. Y yo le digo: a ver, un momentico, usted me está pidiendo que yo ore para que un hombre dañe su hogar, para que venga y esté con su hija y haga pareja con su hija. No, 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 señor, usted está mal, está equivocada, esa no es la voluntad de Dios. Entonces hay personas que luchan con esos temas, y la carne a veces se lleva a las personas, los deseos de poder, como el doctor Juan estaba diciendo. El deseo de poder ha causado gravísimos problemas, y los causó desde que la iglesia tuvo este deseo de poder económico y político, y luchas y guerras y peleas y asesinatos, inquisiciones, cosas de esas
que es de la carne. A uno le parece increíble, pero eso estuvo en la iglesia, gente que creía en Cristo y gente que cree en Cristo. Hemos oído las noticias. No estoy diciendo nada raro porque esto es de hace 3 o 4 días que, con todo respeto que se merece la autoridad de esta persona, del Papa, él dijo, ya hay suficientes mariquitas en los seminarios. Uno dice, ¿qué está diciendo este señor? ¿Cómo es posible que ya hay demasiados qué? Y uno dice, gente que se supone que predica a Cristo. Él reconoce, el Papa reconoce que el problema de los seminarios es gravísimo con respecto a algo que nosotros entendemos es inapropiado, pero que el mundo, la carne, ha hecho que nosotros nos quieren convencer de que eso es bueno y que es de Dios y que ser a querer hombres con hombres, que eso está bien. Y uno dice, no, esa no es la voluntad de Dios. Entonces, el tema de la voluntad de Dios y la carne es un tema muy grave. Y es que le hicieron esa pregunta al Papa, ¿podemos permitir que los homosexuales lleguen a los seminarios? Y él dijo, no, 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 ya hay suficientes mariquitas en los seminarios. A mí eso me pareció asombroso que el Papa mismo confiese que hay problemas en los seminarios católicos en ese tema, y es la carne, es la voluntad humana. Y Cristo dijo que para librarnos de ese problema, de esos comportamientos, por eso el matrimonio, y que todos los pastores deben ser casados y tener en orden su vida, tener una esposa, tener hijos creyentes. Así que la solución está en las escrituras, pero la gente no lee las escrituras, o las leen y no las aceptan porque no aceptan la voluntad de Dios. Leen las escrituras para demostrar sus propios pecados y decir que está bien, que eso es bueno, que Dios ama a estas personas, y es una locura. Así que cuando vayamos a leer las escrituras, Pablo le dijo a Timoteo claramente cómo se deben leer las escrituras. En segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 15 en adelante, él le dijo a Timoteo, Timoteo, tú sabes las escrituras y tú conoces el antiguo pacto, pero de aquí en adelante no leas las escrituras para probar el antiguo pacto y para imponer leyes y normas del pasado y días y comidas y ritos y legalismos. Eso ya no, ese es el antiguo pacto. Ahora estamos en un nuevo pacto. Timoteo, cuando leas las escrituras, léalas con Cristo Jesús en el centro, y Él, que en Él debemos tener nuestra fe para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que Pablo le tuvo que advertir a Timoteo cómo leer las escrituras, aceptar las escrituras desde el punto de vista del nuevo pacto. Hay gente que entra a leer las escrituras para apoyar el antiguo pacto y que está en vigencia. ¿Sí ven? Otra vez, ¿cuál es la voluntad de Dios? Hay gente que están en este mismo momento haciendo énfasis en el hebreo, en el pasado, en el Antiguo Testamento, en el sábado, en las fiestas, en tabernáculos, en trompetas, en guardar el calendario judío, porque creen que esa es la voluntad de Dios. Esa fue la voluntad de Dios. Pero la voluntad de Dios ahora es el nuevo pacto en Cristo Jesús. Así que este tema es muy grande. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es muy importante conocerla. Hay gente que se mete en el asunto de la profecía y creen que ellos lo saben y que ellos entienden y que lo comprenden todo, y dicen el fin del mundo es en el año 2000, como creían algunos que en el año 2000 se iba a acabar todo. Llegó el 2000, esos pastores se murieron, nada pasó en el año 2000. ¿Por qué? Porque no leyeron que nadie sabe el día ni la hora. Y pasaron por alto eso, pero ellos querían saber más. Entonces el tema de la voluntad de Dios es muy importante, y necesitamos humildemente leer las escrituras para que las escrituras nos corrijan y no imponer nosotros nuestra voluntad sobre las escrituras. Héctor, muy importante poder entender la voluntad de Dios desde la perspectiva, como nos lo enseñó el pastor Héctor, de la palabra de Dios. Es que no podemos ir a otra fuente distinta para conocer la voluntad de Dios, sino única y exclusivamente las Sagradas Escrituras. Y mire, amigo oyente, las 10 tribus del norte quedaron arrasadas porque estas tribus, su población,
hizo fue la voluntad de otros pueblos o naciones paganas. Se apartaron de la voluntad de Dios para coger la voluntad de los hombres. Y ese otro tanto le pasó al pueblo de Judá, el reino del sur. Y si nosotros podemos mirar, referenciando, porque los 300 primeros años de la era cristiana, realmente, tanto apóstoles como padres de la iglesia o padres apostólicos, como se llama, pues ellos predicaron la palabra de Dios y ahí estaba la voluntad de Dios para obedecer la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Después vino ese periodo tremendo para la historia de lo que fue unir la política con lo religioso, unir el mismo pensamiento filosófico con la parte de la doctrina del Evangelio, unir las mismas expectativas de los deseos de la voluntad humana para tener reinos, para tener poder, para tener riquezas, para tener mando, y se alejaron de la voluntad de Dios. Eso fue rescatado en la época de la Reforma, pero vino la Reforma, vino la posreforma, grandes periodos de avivamiento, de crecimiento, de la enseñanza de la palabra de Dios. Acá en Colombia, en el comienzo de la era republicana, llegaron unos maestros, doctores, preparados en el conocimiento de la palabra de Dios, como lo fue, por ejemplo, Lucas Matthew, Diego Thompson, Charper, Henry Barrington Pratt y otros. El pensamiento lancasteriano de Joseph Lancaster. Entonces, todo eso realmente se enseñó y hubo un crecimiento a pesar de toda la persecución. Pero si nosotros analizamos la historia, a partir de los años 40 y 60 especialmente en adelante, pues llegaron otros grupos, otros misioneros con buenas intenciones, desde luego, pero se centraron tal vez por la época en que estaba en boga la teología liberal, inclusive la teología de la liberación. Y como que de estas dos teologías fueron pasando la década de los 70, los 80, los 90 y tal vez el inicio de este nuevo siglo, es decir, del siglo XXI, está lo que es esa teología, o mal llamada teología de la prosperidad. Entonces lo que uno concluye acá es que nos hemos ido identificando más con la voluntad humana, es decir, el humanismo, que no con la voluntad de Dios, es decir, con el cristianismo. Y sobre eso era lo que nos explicaba el pastor Héctor, de lo que es esa diferencia de la voluntad del hombre y la voluntad humana. La voluntad de Dios es muy diferente a la voluntad del hombre, al aspecto humano. Y eso es lo que nosotros queremos recalcar hoy. El pastor nos quiere recalcar sobre lo que es conocer la voluntad de Dios. Y pastor, el tiempo pasa y el tema es tan denso, pero el pastor nos ha hecho muy puntualmente las enseñanzas esenciales para conocer la voluntad de Dios. Y qué bueno poder entender, pastor, con claridad cuál sería, digamos, el propósito de obedecer la voluntad de Dios. ¿Cuál es ese fin? ¿Por qué tenemos que más bien nosotros fincarnos obedeciendo la voluntad de Dios y más bien marginarnos un poco a la voluntad de los hombres, en el sentido de que cuando la voluntad de los hombres vaya en contra de la voluntad de Dios, pues debemos más bien acoger la voluntad de Dios? ¿Cuál sería ese propósito o fin, pastor, de la voluntad de Dios para el creyente del Evangelio? Sí, bueno, muy, muy buen comentario, doctor Juan, con respecto a esto del ser humano, ¿no? Porque precisamente en la Primera Guerra Mundial todo el mundo pensaba, todavía estaban creyendo en el potencial del ser humano para traer la paz. El ser humano era capaz, el ser humano iba a traer una mejor época, todos los problemas se iban a solucionar, la medicina iba a traer las soluciones, todo iba a ser fantástico. Y llegó la Primera Guerra Mundial y eso mostró que el ser humano no era tan poderoso ni tan bueno como se creía. Y también llegó la Segunda Guerra Mundial y confirmó que el ser humano es pecaminoso, es asesino, es malo, es perverso. A pesar de que hablaban de religión y hubo muchos, muchos que apoyaron a Hitler, tristemente hay que decirlo, una buena parte de la iglesia
alemana apoyó a Hitler porque creían que el hombre tenía razón y que ellos eran los que iban a traer todas estas cosas buenas. Pero ese es el mundo, esa es la carne, y la carne es así, engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo puede comprender? Entonces ese es un tema también muy, muy grande, y hubo solamente algunas voces que se dieron cuenta del error en que se estaba cayendo. Entre esas estuvo un señor llamado Karl Barth, que se dio cuenta de los problemas que habían con esa teología humanista, y se devolvió él a la teología fundamental de que no es el hombre tan bueno como se cree. Las escrituras nos dicen que el hombre tiene problemas en su corazón y necesita profundamente a Cristo. Y entonces ahí es donde la pregunta suya viene al caso. ¿Cuál es entonces el propósito de obedecer la voluntad de Dios, agradable y perfecta? Pues el propósito es que nosotros, como está en las Escrituras muy bien explicado, especialmente en el Nuevo Testamento, es que nosotros lleguemos a alcanzar la estatura de la plenitud de Cristo Jesús. Ese es el propósito, que tengamos la mente de Cristo, que Él no vino a hacer su voluntad, sino la del Padre, agradable y perfecta, la voluntad agradable y perfecta del Padre. Y en 2 Corintios 10, precisamente Pablo está diciendo que las armas de nuestra milicia no son carnales. No es nuestra razón, no son nuestros pensamientos, nuestra filosofía, nuestra ciencia. Gracias a Dios, sí, por la ciencia. Han traído cosas muy lindas, muy bonitas, desarrollo. Al mismo tiempo, ha habido problemas en el mundo por tanto desarrollo, tanta basura, tanta contaminación. Esto es una paradoja, ¿no? Hay comodidad, pero al mismo tiempo hemos hecho mucho daño. Así que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, para que alcancemos, como está en Efesios 4, la estatura de la plenitud de Cristo. El propósito de obedecer a Dios es que Dios pueda hacer su voluntad en nosotros, una nueva creación, que como Corintios dice muy bien, nosotros los que estamos en Cristo somos una nueva creación. Entonces, el propósito de todo esto es que tengamos la mente, la actitud de Cristo, que no consideró ser todo lo que Él era, sino que se despojó, se humilló, se entregó hasta la cruz. Sí, Y por señor. eso Dios lo proclamó. Así que por eso es que obedecemos y buscamos a Dios y lo amamos a Él, porque Él nos amó primero, por amor. Todo esto es por amor, no es por miedo, no es por obligación, sino que Dios quiere que nosotros libre, voluntariamente le amemos y deseemos su voluntad en nuestra vida. Excelente, Pastor Héctor. Se nos ha agotado el tiempo, qué lástima, pero queda todo el contenido esencial para conocer la voluntad de Dios. El pastor nos decía, es esa voluntad de Dios a la cual nosotros debemos someternos, teniendo una mente de Cristo, es decir, pensando como están los pensamientos registrados en el Evangelio y en toda la Sagrada Escritura. Muy importante identificar que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, y que más bien la voluntad del hombre ni es buena, ni es agradable, ni es perfecta. Por eso tenemos que nuestra voluntad someterla a la voluntad de Dios. Pastor Héctor, gracias por su exposición. Excelente, qué bueno poder
tenerlo en otro programa más del Impulso por Fuego AM. Agradecemos su tiempo, bendecimos su ministerio y estaremos orando para que Dios lo siga moldeando en ese hombre lleno de sabiduría para llevar el Evangelio a todo el mundo. Gracias, Pastor Héctor. Nos acompañó en el Control Master Lorena. Usted, amigo oyente, gracias. Vuelva a ver el video. Les habló Juan de Jesús Sánchez Aponte en el Impulso. Hasta otra oportunidad. No se olviden, 3 de la tarde, Fuego AM. Bendiciones.